Hebreos 11, versículo 4. De hecho, vamos a hacer algo. Yo voy a leer desde el versículo 1 y así agarramos la línea completa del versículo 1 al 4. Hebreos 11. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted debe haber escuchado eso como 15,000 veces en su vida. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí está el versículo que nos va a acompañar hoy. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Me gusta la Nueva Versión Internacional que dice que por la fe ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Usted puede tomar asiento, el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a hablar de correr con el corazón correcto, correr con el corazón correcto. Importante porque nosotros la semana pasada hablamos de la perseverancia y estamos en una serie de mensajes que van a ser 8 mensajes acerca de la perseverancia, perseverantes. Y porque la semana pasada hablábamos de que el escritor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos 12:1 que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el consejo del escritor de los Hebreos, que sabiendo nosotros que antes de nosotros ha pasado tanta gente que ha vivido la fe, que ha experimentado la fe, nos toca a nosotros correr con perseverancia. Y el primero que menciona el escritor a los Hebreos, el primero que menciona de toda esa nube de testigos es Abel. Es interesante porque Abel posiblemente es ese personaje del que casi todo el mundo sabe, pero casi nadie habla. Es más, yo creo que se habla más de Caín que del pobre Abel. Más malo que Caín. Sí, mencionamos más a Caín, quizás porque nos marca más lo que hizo Caín. Pero la historia de Caín y Abel es una historia muy interesante que nos dice algunas cosas que son importantes. Déjeme decir algunas cosas que, aunque no van a ser el corazón del mensaje, me parece que son importantes de la historia de Caín y Abel. La primera es que la Biblia no es un libro que pretende esconder las cosas negativas. No, mi hermano, porque si no, esa historia no sería, escúcheme bien, la segunda historia de la Biblia. Porque estaban Adán y Eva y después Caín y Abel. Y si la Biblia hubiera tenido como plan hacer que todas las cosas fueran así perfectas, lo dañaron en las primeras páginas. Todo iba bien hasta que Caín mató a Abel. Se dañó. Y estas son la gente que Dios puso en la tierra. Así que la Biblia no pretende ser una historia de gente que no cometió errores. Eso es lo primero. Lo segundo es que si algo nos dice la historia bíblica es que hay problemas en las familias. El primer problema que se registra en la Biblia es entre dos hermanos y no termina bien. Y aquí es algo bien importante, mi hermano, porque a veces hay familias que experimentan problemas
Y dicen, ¿y cómo es posible que nosotros estemos experimentando esos problemas? Querido hermano, la Biblia nos dice que eso es muy común. Le digo más, que si algo tendríamos que aprender de las primeras historias de la Biblia, es que tenemos que tratar de cosechar buenas relaciones entre hermanos, porque si hay algo que ocurre constantemente en esas primeras historias de la Biblia, es que los hermanos se enyuntan entre ellos. Piénselo. Ahí están Caín y Abel, ahí están Jacob y Esaú, ahí están José y sus hermanos. Entonces, esos son los primeros. Y usted tiene la realidad de que las familias tienen dificultades. No está puesto esto aquí para decirnos que esa es la manera correcta. Está ahí para que sepamos que eso es un problema que hay que atender. Entonces yo creo que es importante, porque si la Biblia hubiera querido esconder eso también, lo escondía, pero no lo escondió. Los primeros 2 hermanos que registra la Biblia se enredan en una pelea y no termina bien. Lo tercero que yo creo que es importante de esta historia es que nosotros aquí vemos cómo Dios está cercano a aquellos que Él pone en la tierra. Dios habla con Adán y Eva, Dios habla con Caín y Abel. Es un Dios que está cercano, es un Dios que está disponible, es un Dios que habla. El problema de esta gente no es Dios. El problema es quizás la ausencia de Dios, el ignorar las instrucciones de Dios. Así que el caso de Abel es bien interesante, pero es interesante porque Abel corre como con poca fama entre la gente. Quizás por eso de que a veces las personas se enfocan más en lo malo que en lo bueno. Y le damos más atención al malo que al bueno. Usted puede darse cuenta de eso, mi hermano, en una escuela, que en muchas ocasiones el que más fama tiene es más sinvergüenza. Y el que mejor le va, o sea, el que tiene buenas notas, que hace las cosas bien, que es responsable, que no falta, a ese nadie lo conoce. Lamentablemente a veces el maestro se aprende primero el nombre del charlatán que del bueno. Eso pasa, mi hermano. Pero eso es parte de la atención que uno le da, ¿verdad? Porque a veces uno, como tiene que llamarle la atención tantas veces, pues aprende el nombre. Entonces nosotros a veces, sin querer, olvidamos a aquellos que han hecho cosas de la manera correcta. Y yo quiero que nosotros podamos rescatar eso de correr con el corazón correcto, porque la palabra nos dice que corramos con perseverancia, y yo quiero enfocar en el corazón, porque lo que hace que nosotros podamos correr bien es donde está nuestro corazón. El caso de Abel es un caso de un hombre que no se registra descendencia, que aparece en 1 o 2 versículos en Génesis y se desaparece, no volvemos a escuchar nada de él. Y el escritor de los Hebreos lo pone en la galería de los héroes de la fe. Comienza con él. El escritor a los Hebreos pudo haber comenzado con Enoc, que caminó con Dios. Pudo haber comenzado con Abraham, que dice que es el padre de la fe. Pero no, comenzó con Abel. Con este hombre que tuvo un acto importante y que sufrió la muerte a manos de su hermano. Nos dice el versículo que acabamos de ver que por la fe, y esa primera frase es importante porque nos habla de qué es lo que movía a Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por la fe. Y que Dios aceptó su ofrenda y que por eso hay testimonio de que Él era justo y que por la fe, y esto lo vamos a tocar al final, a pesar de estar muerto, Abel habla todavía. Que la fe de Abel lo llevó a sobrepasar su propia muerte y Abel sigue hablando todavía hoy. Entonces, lo primero que yo quiero decir es que la fe produce buenas acciones. La fe produce una acción en tu vida.
Es importante decir esto porque yo no puedo decir que la fe es algo que yo tengo tan metido en mi corazón que nadie se da cuenta. No, mi hermano, no funciona de esa manera. La fe te va a mover a actuar. La fe te tiene que mover a actuar. La fe tiene que moverte a hacer cosas que demuestren esa fe. Entonces la fe produjo en Abel una acción. Si nosotros pasamos un momentito al capítulo 10, vamos a darnos cuenta que en el capítulo 10 termina diciendo algunas cosas importantes. Vemos que en el capítulo 10, en el versículo 38, nos dice, mas el justo por la fe vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es lo que termina diciendo el capítulo 10. Mire qué interesante. Porque el autor nos va poniendo como un marco y nos dice que el justo vive por fe. Y él dice, si no vive por fe, retrocede. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. Mire qué interesante, que él pone la fe, él pudo haber dicho, déjeme tratar de poner esto en palabras boricua, porque él pudo haber dicho, nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Mire el juego de palabras. Él pudo haber dicho, no somos de los que dan para atrás, nosotros somos de los que damos para adelante. Pero él no dice eso. Él dice, nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que tenemos fe. Porque tener fe es avanzar. Porque el que tiene fe avanza. El que no tiene fe retrocede. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que tenemos fe. El que tiene fe avanza. Y avanza para preservar su vida, para preservar el alma. Después nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que tener fe es estar convencido aún de aquellas cosas que no se ven. Y luego nos dice de la vida de Abel. Nos dice que por la fe Abel hizo algo, que por la fe Abel se movió, que por la fe Abel demostró que él era justo. Pero yo quiero que nosotros miremos qué hizo Abel. Dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio. Por la fe Abel ofreció una ofrenda. Y eso que él ofreció fue bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, lo que está en nuestro corazón se va a reflejar en nuestras acciones. La fe llevó a Abel a ofrecer un buen sacrificio, a ofrecer una buena ofrenda. Tu fe te va a mover a hacer cosas que agradan al Señor. Tu fe te tiene que mover a hacer cosas que agraden a Dios. Tu fe tiene que impulsarte a vivir una vida correcta. Y eso se va a manifestar en las cosas que tú haces, en las cosas que tú das. Lo que es interesante de esta escena, de esta historia de Caín y de Abel, o de Abel y de Caín, es que nosotros estamos viendo a dos personas que presentan una ofrenda delante de Dios. Esto es importante porque nosotros nos vamos a dar cuenta que la historia de Abel y de Caín no se trata solamente de lo que ofrecen, sino de quién lo ofrece. Esta historia nos dice que Dios mira al que ofrece, no solamente lo que se ofrece. Si usted regresa al Génesis y va al capítulo 4 de Génesis, se va a dar cuenta que la historia de Caín y Abel es la historia de los hijos de Adán y de Eva, los descendientes de Adán y de Eva. Que estos dos tienen una acción de ofrecer a Dios,
Pero la Biblia nos dice que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y no mira con agrado la ofrenda de Caín. ¿Qué tal si vamos un momentito a Génesis y se mueve conmigo a Génesis 4 y usted mira un momento conmigo esa escena? Porque es bastante fácil. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué tú estás tan enojado? Si usted va unos versículos antes, va a ver la historia. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y ahí vemos la primera diferencia entre ellos dos. Abel trabajaba con animales. Caín era agricultor. Uno se dedicaba a la tierra, uno se dedicaba a los animales. Ninguna parte nos dice que uno era mejor que el otro hasta aquí. No hay evidencia. Aquí no está favoreciendo a los pastores sobre los agricultores. Ese no es el espíritu de esta historia. Y dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Nada malo hasta ahí. No sabemos más nada. Y Abel trajo también, y aquí nos da un detalle el escritor, nos da un detalle de la ofrenda de Abel. Trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esta historia es de dos personas que ofrecen algo a Dios. Y no tenemos evidencia de que Caín haya hecho algo malo. Todavía no tenemos evidencia de que Caín haya hecho algo malo. Sí vemos que Dios mira con mejores ojos lo que ofrece Abel y nos da un detalle de lo que ofrece Abel. Dice que Abel ofrece de lo mejor. De Caín nos dice que Caín ofreció algo y Abel lo mejor. Mire la diferencia. Entonces, cuando yo ofrezco de lo mejor que tengo, eso habla de mi corazón. Porque por lo general, yo quiero lo mejor para mí. Yo quiero lo mejor para mí. Lo mejor me lo quedo yo. Y dice que Abel, lo mejor se lo ofreció a Dios. Caín ofreció una ofrenda. Dice que de su tierra ofreció una ofrenda. No sabemos si era una porquería o no. No sabemos, mi hermano. No voy a hablar mal de Caín. No voy a caer en la murmuración. Pero lo que sabemos es que dice que Caín, es lo que dice el texto, Caín ofrece algo y Abel ofrece lo mejor que tenía. Podríamos deducir que tal vez lo que ofreció Caín no era lo mejor. Pero la historia no culmina ahí. La historia dice que cuando Caín ve que Dios mira con mejor ojo lo de Abel, dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí ya vemos algo del corazón de Caín. Porque lo que nos dice el texto es que Dios mira con agrado lo que ofrece Abel. Ni siquiera dice que mira con... porque es que yo quiero ser fiel al texto, Dice que miró con agrado la ofrenda de Abel, no miró con agrado la de Caín, pero no dice nada malo de Caín. No dice que miró con desagrado a Caín. No dice que Dios favoreció a Abel de a Caín. Dice que la ofrenda, su ofrenda, Dios la mira con agrado. Pero a Caín no le gusta lo que ve.
A Caín no le gusta que Dios haya visto con agrado lo que ofreció Abel. Y ahí en el corazón nació algo. En el corazón de Caín nació algo que ya mismo vamos a ver, que Dios le cuestiona eso que nace en su corazón. Nos dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice de hecho después de contarnos la historia de Abel. Mira el panorama. El escritor de Hebreos nos dice que Abel por fe ofreció un mejor sacrificio que Caín. Y después nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que si algo yo voy a mirar de lo que hizo Abel, es que Abel hizo un sacrificio desde la fe. Porque, ¿qué es lo que hace que Dios mire mejor la ofrenda de Abel que la de Caín? Si no es que Abel actuó con fe. ¿Pero por qué con fe? Mi hermano, si yo le voy a dar lo mejor que tengo a Dios, eso posiblemente está movido por la fe. Porque déjame decirte algo, si yo tengo una cosecha y yo tengo los frutos más gordos y más buenos, ¿para quién tú quieres esos frutos? ¿Para ti? En estos días que ya los aguacates están formaditos en los... Usted tiene 2 o 3 mirados, que usted va mirando y va diciendo, y ya tú lo ves pintado en tu plato. Tú lo vas viendo. Todos los días lo chequea, lo mira y dice, espérate, este es el que yo voy a tener. Ese acto porque nosotros somos así, nosotros decimos, este es mío. Pero si yo digo, no lo voy a consumir yo, se lo voy a dar a Dios. Esto que es lo mejor mío, lo voy a poner en las manos de Dios. Esto que son mis mejores talentos, los voy a poner en las manos de Dios. Esto que es lo mejor de mi tiempo, lo voy a poner en las manos de Dios. Esto que es lo mejor de mis recursos, lo voy a poner en las manos de Dios. Eso es un acto de fe. Es un acto de fe porque si le das lo mejor a Dios, ¿con qué te quedas tú? Te quedaste con lo que no es mejor. Así que tienes que confiar que tú estás en las manos de Dios. Tú le das lo mejor a Dios y tú vas a estar bien. Es un acto de fe, de confianza, de decir, yo le doy lo mejor a Dios, no importa lo que pase. Voy a dejar de preocuparme yo por lo mío y voy a preocuparme por Dios y que Dios se preocupe por mí. Así que es un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe mueve a Abel a dar lo mejor. Entonces, déjame decirte algo, mi hermano. Tu ofrenda, tu tiempo, tus recursos, tú le vas a dar lo mejor a Dios. No es al revés. No es que tu ofrenda o que tus talentos te ayudan a tener más fe. Tu fe te va a llevar a dar eso a Dios. Yo digo, yo soy bueno haciendo esto. El hecho de que yo ponga ese talento en las manos del Señor, habla de mi fe. Mi fe me va a llevar a, esto yo lo tengo que dedicar al Señor. Pero no es al revés. No es que ahora yo voy a dedicar mis talentos al Señor y mi fe va a crecer. No. Primero tu fe y después tus acciones. Tu fe te lleva a tus acciones. Entonces, Abel nos dejó saber con su acción que su corazón estaba movido por la fe. Y esa fe es la que mueve una acción de parte de Dios. Pero la historia de Abel está incompleta sin la historia de su hermano. Y aquí es cuando vemos un corazón que pierde el enfoque. Un corazón que se desenfoca. Porque Caín
pudo haber terminado bien. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín pudo haber dicho, Señor, ¿en qué fallé? Señor, ¿qué hice mal? Señor, perdóname, ¿cómo lo puedo hacer bien? Ayúdame a dar una mejor ofrenda, Señor. Ayúdame a dar un mejor servicio. Ayúdame a dar lo mejor de mí, Señor. Yo no quiero ser así. Señor, ayúdame a luchar con mis problemas. Señor, ayúdame. ¿Sabes qué? Porque no sabemos con qué luchaba Caín. No sabemos si Caín dio una ofrenda cualquiera porque a lo mejor tenía un problema de decir, es que espérate, lo mejor es para mí. No sabemos si tenía un problema de egoísmo. No sabemos si tenía un problema. No sabemos lo que había en la mente de Caín. Hasta que se enoja. Cuando se enoja, ya sabemos lo que hay en la mente de Caín. Porque mira lo que sucede aquí. Caín se puso a mirar que Dios miró a Abel, la ofrenda de Abel, bien. Y dentro de Caín nace la envidia en primer lugar. O sea que Dios quiere más a Abel que a mí. O sea que Dios favorece más a Vicente que a mí. O sea que yo ofrezco algo y a Dios no le gusta lo que yo ofrezco. Y va por ahí tu mente y se desvía de lo que Dios quiere hacer. Eso que ocurre en la mente de Caín ocurre también en la mente de muchos de nosotros. Caín sabía que Dios era real. Caín sabía porque esta familia, mi hermano, tenía muchos años de esto. Esta gente hablaban con Dios. Esta gente conocía a Dios. Estos no son impíos que nunca habían visto a Dios. De hecho, que él va y le ofrece una ofrenda a Dios. Eso era lo que había aprendido. Pero su ofrenda no estaba con el corazón correcto. Su ofrenda no estaba impulsada por el corazón correcto. De hecho, de lo que nos habla es casi como lo mismo que hacían los sacerdotes, de ofrecer en un sacrificio una ofrenda, de ofrecer algo de ellos, de su corazón. Y ahí es que llega el versículo 6, el momento donde Dios le cuestiona a Caín. Y el Señor le dice a Caín, ven acá, ¿por qué tú tienes tanto coraje? ¿Por qué tú andas cabizbajo? ¿Qué te pasa, Caín? ¿Por qué tú estás enojado? Usted sabe que cuando Dios le hace eso a Caín, le está invitando a, piensa un momento tus acciones, piensa, ¿por qué tú estás enojado, Caín? Ojo, este no es Caín el asesino, todavía Caín no ha hecho eso. Este no es Caín el fugitivo. Todavía Caín no ha hecho eso. Lo único que ha hecho Caín es tener envidia y enojarse con Dios. Y Dios se le acerca y le dice, ¿por qué tú tienes tanto coraje? ¿Qué te mueve en tu coraje? ¿Qué fue? Yo le voy a añadir palabras aquí. Esto no lo dice la Biblia. No saque una teología de esto que voy a decir. Pero yo le preguntaría a Caín, ven acá, Caín, ¿qué fue? ¿Que no te alegró lo que pasó con Abel? ¿Que si Dios bendice a tu hermano, a ti no te da alegría? ¿Qué pasó ahí, Caín? ¿Te resbalaste ahí? Porque tal vez en este culto a ti no se te pararon los pelos, pero a tu hermano sí. Alégrate por tu hermano, Caín. Alégrate con la bendición de tu hermano. Hoy no fuiste tú el que lloraste en el altar. Está bien. Pero tu hermano sí, alégrate con tu hermano. No deje que se te meta eso en el corazón.
¿Qué? ¿Que tú piensas que porque aquel habla en lengua y tú no, aquel es favorito de Dios y tú eres el que Dios echó para el lado? No deje que se te meta eso en el corazón, Caín. Porque Dios está tendiendo una raicita. ¿Por qué te da tanto coraje, Caín? ¿Qué fue que te enojaste conmigo, Caín? ¿Estás enojado con Dios, Caín? Ten cuidado, Caín. Si hicieras lo bueno, puedes andar con la frente en alto, Caín. Eso es lo que dice la Biblia. Búsquelo. Génesis 4, versículo 6. El Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, escucha bien, escucha bien, escucha bien. Si haces lo malo, el pecado te acecha. La Nueva Versión Internacional dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es como, ¿usted ha visto los documentales de National Geographic? ¿Usted ha visto cómo esos leones están así? Nosotros tuvimos la oportunidad de ver jaguares en su hábitat natural y parece que están descansando. Tú los ves quietos así, mirando el agua. Y uno dice, ¿y qué hacen? Están estudiando la presa. Y tú ves al jaguar así quieto, 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 ni se mueve, parece una estatua. Quieto, quieto, quieto. Y el caimán ahí, va, y no se da cuenta, y el jaguar está ahí. Y de momento se va, y cuando menos te lo esperas, lo agarró. Y el escritor en Génesis nos dice que Dios le dice a Caín, Dios le dice a Caín, el pecado está así, como una fiera. Y tú no te das cuenta, pero te tiene todos los pasos. Y cuando menos te lo esperas, agarró el pecado. Ojo, él le dice en Génesis, el pecado te acecha. La semana pasada decíamos que el escritor de Hebreos decía, despójate de todo el peso y del pecado que te acecha, que te molesta, que te persigue, que está ahí. El pecado está ahí, pendiente para... Y entonces él le dice, pero tú puedes dominarlo. Está en tus manos, Caín. Este es el momento más importante en la vida de Caín. Dios detectó que algo había mal. Y por eso sabemos que la ofrenda de Caín posiblemente venía con problemas ya. Un corazón dañado. Un corazón que estaba pendiente de otras cosas. Un corazón que el pecado lo tenía velado. Y Dios le dice, si tú haces lo malo, el pecado te va a agarrar. Si haces lo bueno, tú puedes dominarlo. Y en ese momento estaba la oportunidad de dominar el pecado. Pero la historia nos dice, justo después de esa conversación con Dios, que Caín le dice a Abel,
salgamos al campo. Y mató a su hermano. A veces nosotros tratamos de huir del pecado, mi hermano, como exculpándonos a nosotros. Pero el pecado es una fiera. Sería extraño que yo me mude con fieras a mi casa. El que deja entrar las fieras a su casa sabe que en algún momento le puede hacer daño a los suyos y le puede hacer daño a él mismo. Hace varios años salió una miniserie para el tiempo de la pandemia que medio mundo vio, de Tiger King, el rey de los tigres. Un señor que estaba medio tostado y que vivía con tigres y tenía un montón de cosas. Y cómo esa gente terminaron siendo víctimas de todo eso. Porque si tú no domas a una fiera, en algún momento esa fiera sale. Y hay gente que quiere tener el pecado como si estuviera domando al león y al tigre. No, yo lo tengo controlado. Yo lo tengo aquí, mira. Aquí está. Yo lo controlo. Y lo que dice la Biblia es, en algún momento te va a comer a ti. En algún momento te va a agarrar a ti. Tú puedes enseñorearte de él, pero tienes que hacer lo bueno. Tienes que tener el control tú y dejar de hacer lo malo. El pecado es como una fiera a la puerta de nosotros. Lo otro que podemos ver de esta parte de Caín es que el corazón correcto acepta corrección. ¿Cuál es la forma de saber que nosotros estamos mal? Cuando no aceptamos corrección. Un corazón humilde, un corazón sencillo, cuando recibe corrección, dice, amén. La arrogancia es la que te lleva, no, pero espérate, no, yo no. Ay, yo pequé, sí, pero tú no has visto a Manuel. Manuel sí que pecó. Embuste, Manuel es un santo eso. Perdón, Manuel. Sí, porque hay gente que, no, yo no, pero aquel, pero mira aquel. No, pues si no estamos hablando de aquel, estamos hablando de ti. ¿Tú te equivocaste? Pues sé humilde. Pero el que no quiere aceptar corrección, su corazón está allá. Y si Dios te está corrigiendo, si Dios te está llamando, si Dios te está advirtiendo, hazle caso a Dios. Hazle caso al Señor que con amor te está diciendo, ven. Pero cuando no queremos aceptar corrección, estamos como, pero espérate, pero aquel, no, pero el otro. El pecado te va a agarrar y vas a ser víctima de aquello que Dios te está protegiendo. Entonces, si queremos ser perseverantes, tenemos que tener la capacidad de dejar de hacer lo que nos afecta y agarrar el camino correcto, de renunciar a lo malo y escuchar la corrección de Dios. Hay momentos en que Dios tiene que, por ahí no es por ahí, muévete al camino correcto, porque el Padre que ama, corrige. Así que esa es la corrección que Dios le da a Caín y que Caín no acepta. Regresemos a Abel para aterrizar este avión. Porque lo que nos muestra la historia de Abel y lo que nos dice Hebreos es que la fe no garantiza, escuche bien,
porque aquí es donde se nos rompe Hollywood, no garantiza que la carrera va a ser fácil. Porque hay gente que piensa que porque tiene fe, todo va a salir bien siempre, mi hermano. Eso es una gran mentira. Te crees eso y te vas a decepcionar. Abel ofrendó con fe. Dios lo miró con agrado y lo mataron. Yo no estoy diciendo que algo así te va a pasar a ti. Pero lo que nos enseña esta historia es que el que tú tengas fe no quiere decir que todo va a salir bien siempre. Quiere decir que tu recompensa, lo decíamos en la clase, está en el cielo. Esteban terminó apedreado y mientras estaba muriendo vio los cielos abiertos, encontró la patria celestial. ¿Se acuerda la que hablábamos en la clase de la mañana? La patria celestial, que decía que Abraham caminaba como viendo a una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Sabiendo que nuestra recompensa no está aquí. Que mi recompensa no es cuán grande va a ser mi casa, o cuán lujoso va a ser mi carro, o cuánto dinero voy a tener en el banco, o incluso cuánta salud voy a tener. Que lo que me promete el Señor es que al final del camino me voy a encontrar con Él. Que al final del camino tendré mi recompensa. Y mi recompensa estará completa en el cielo con mi Maestro, con mi Dios, con mi Señor, que me va a recibir. Que el hecho de que yo tenga fe me va a mantener perseverante aún en los tiempos de dificultad. Entonces yo tengo que sobrepasar y continuar la carrera. La carrera nos dice que Abel siguió hablando aún después de muerto. El testimonio de Abel sobrepasó su muerte. Y yo quiero decirte esto, mi hermano, porque nosotros siempre pensamos en qué va a pasar después que yo me muera. ¿Qué le voy a dejar? Uno ve a las personas en los últimos días de su vida y hay gente a veces agarrándose a la vida porque dice, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi esposo? ¿Y qué va a pasar con los que se quedan? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo te voy a decir lo que va a pasar. Tu testimonio de fe les va a acompañar. Tu fe va a estar con ellos. Tu testimonio va a estar en su memoria. Tu ejemplo de vida los va a acompañar el resto de su vida. Preocúpate por dejarles un testimonio de fe para que aún después que tú te vayas, tu fe siga hablándole a ellos. Que sea tu fe la que hable. Que sea tu vida la que hable. Que ellos recuerden tu fe. Que ellos recuerden que tú diste todo para tu Dios, para que cuando tú no estés, ellos puedan pensar y decir, así como mami lo hacía, así como papi lo hacía, así como abuela lo hacía, así como abuelo lo hacía, así mismo lo voy a hacer yo. Una fe que sigue hablando. Y el escritor de los Hebreos nos dice que Abel, aún después de muerto, seguía hablando. Es interesante porque es la misma sangre de Abel que habló cuando Caín lo mató. Si usted busca la historia en Génesis se va a dar cuenta que la forma en que Dios le habla a Caín es que le dice, la sangre de tu hermano está gritando desde la tierra. Mire qué extraordinario. No me voy a quedar aquí porque vamos a terminar. Pero mire qué escena extraordinaria. Que a veces nosotros estamos buscando la justicia en la vida y aún después de la muerte llegó justicia. Aún después de la muerte llegó justicia. La sangre de Abel estaba gritándole al Señor. Y Dios agarra a Caín y le dice, la sangre de tu hermano grita. Y el escritor de los Hebreos dice, ¿y sabes qué? Todavía grita, todavía habla, todavía su testimonio habla, todavía su testimonio retumba en los corazones, todavía hablamos de Abel, porque un testimonio de fe permanece. Pero yo no puedo hablar de una sangre que habla
si no vemos el versículo 24 del capítulo 12. Porque nos dice que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Y la sangre de Jesús habla con más fuerza que la de Abel. Mire qué extraordinario. La sangre de Abel hablaba. Y después el escritor de los Hebreos dice, su testimonio todavía nos habla, su vida nos habla. Pero después nos dice, ¿tú sabes cuál habla más fuerte? La de Jesús. ¡Santo! Y la sangre de Jesús es la sangre que está sobre ti y sobre mí. La sangre de Abel habla, pero la de Cristo habla mejor. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba por justicia y nos daba un testimonio de fe, pero la sangre de Jesús nos habla de redención. La sangre de Abel hablaba de aquello que le había ocurrido, pero la sangre de Cristo habla de cómo se puede resolver eso que ocurrió. La sangre de Abel hablaba desde la tierra, pero la sangre de Cristo está sobre nosotros y nos abre un acceso a la presencia del Señor. Y entonces por eso Él dice, el pacto que abrimos con Jesús es un nuevo pacto que tiene mejores promesas, y la sangre de Jesús habla más fuerte que la de Abel. Y si tú dejas que esa sangre esté sobre ti, si tú dejas que eso se pose sobre tu vida va a estar agarrada de la sangre de aquel que salvó a la humanidad. Tu vida va a agarrar el rumbo correcto. ¿Qué mejor forma de nosotros tener el corazón correcto que no sea con la sangre de Jesús en nuestra vida? Necesitamos correr con el corazón correcto. Mi hermano, la vida no es fácil. La vida no es fácil. Pero la única forma de nosotros perseverar es correr con el corazón correcto. Que no se nos dañe el corazón. Que no se nos dañe el corazón. En primer lugar, que cuando ofrezcamos, que cuando entreguemos las cosas al Señor, la hagamos sin expectativa de reconocimiento. Que nosotros le sirvamos al Señor porque amamos al Señor. No porque queremos que el Señor nos dé un premio frente a los demás. Con el corazón correcto. En segundo lugar, que mantengamos nuestro corazón limpio. Que no dejemos que se nos llene de envidia. Que no dejemos que se nos llene de resentimiento. Que no dejemos que se nos llene de enojo. Que no dejemos que se nos desvíe. En tercer lugar, que permitamos que nuestra vida de fe sea lo que la gente hable de nosotros. Que si algo va a hablar la gente de mí, que sea él vivía con fe, él tenía fe, él caminaba con fe. Porque te está viendo la humanidad, porque tus hijos te están viendo, porque tus nietos te están viendo, porque tus sobrinos te están viendo, porque tu familia te está viendo, porque los que están cerca tuyo te están viendo. Y porque es la única forma que nosotros podemos dar testimonio de que nuestro corazón habla con la forma correcta. La palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Corramos bien y corramos con el corazón correcto para que nuestra fe nos sobreviva y que aun cuando nosotros no estemos, la gente recuerde nuestra fe. Ponte de pie conmigo, mi hermano.